pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros derrame силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Muy bien, hermanos, pues seguimos en esta conferencia Hechos 1.8, 2020, ahora a través de una conferencia en línea, ¿verdad? Pero no ha dejado de ser de bendición. Vamos a continuar nuestra jornada de oración y el día de hoy vamos a estar orando por los 10 países donde hay más persecución. Estamos basados en la lista mundial de persecución 2020, la lista de este año. Y algo importante de saber esta lista es que no solamente toma en cuenta la violencia física, ¿verdad? La persecución física, sino la persecución y la violencia social. Como los cristianos en el mundo están siendo perseguidos y están siendo aislados, no solamente literalmente, sino están siendo aislados socialmente, económicamente, templos destruidos, en el sector familiar de igual manera, están siendo, muchos de ellos están separados, están en campos de concentración. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los 10 países donde es más peligroso ser cristiano. Esta lista es exactamente igual a la del 2019, no ha cambiado en este 2020 estos primeros 10 lugares. El año pasado hay una lista de los 50 países y en América únicamente aparecen dentro de los 50 países donde hay persecución para los cristianos, solamente estaba Colombia y México. Este año México desapareció de los primeros 50, solo se encuentra Colombia dentro de los primeros 50 países donde hay persecución, donde es más difícil ser cristiano. Eso no quiere decir que en nuestro país no haya persecución, lo vamos a estar hablando en otra ocasión en el siguiente día de oración por México. Vamos a enfocarnos en los 10 países donde es más difícil ser cristiano. Y el número 10 lo ocupa la India. Desde que el gobierno hindú ha llegado al poder, los cristianos están siendo perseguidos en impunidad. La violencia contra los cristianos en India se ha intensificado en los últimos años. En 2019, el país entró en el top 10 y ahí se ha quedado. Este mismo año ya forma parte de los 10 países donde es más difícil ser cristiano. 98 iglesias fueron atacadas y cerca de 10 cristianos fueron asesinados por causa de la fe. ¿Qué tipo de persecución sufren los cristianos en la India? El nacionalismo hindú, la agresividad de todo tipo de organizaciones hindúes ha aumentado con los años. Estas organizaciones afirman que la India pertenece al hinduismo y que otras religiones deberían ser expulsadas del país. ¿Cómo afecta esto a los cristianos? Todos los cristianos experimentan persecución en la India desde que los radicales hindúes los ven como extranjeros, a pesar de que hay cristianos en la India desde hace más de 2000 años. Quieren limpiar a su país del Islam y del cristianismo y no dudan en utilizar la violencia para conseguirlo. Los cristianos conversos de trasfondo hindú son los que más persecución sufren en la India y están constantemente bajo opresión para volver al hinduismo. Para ello, los radicales hindúes hacen uso de las campañas conocidas como significa de regreso a casa. A menudo son agredidos físicamente y a veces incluso asesinados. Este ministerio de puertasabiertas.org está ayudando a estas 10 naciones y hay manera de poder apoyarles. Y voy a leer las peticiones por las cuales podemos estar orando. ¿Cuál es el plan a seguir para ayudar a nuestros hermanos en la India? Número 1, ellos están pidiendo ayuda de emergencia a víctimas para la persecución. Las víctimas de la persecución
para el desarrollo comunitario. Están pidiendo oración porque haya un desarrollo comunitario, alfabetización, formación profesional, asistencia legal, defensa pública, distribución de Biblias y formación bíblica. Vamos a orar por nuestros hermanos en la India. Señor, ponemos en tus manos al país de la India, Dios, nuestros hermanos, la iglesia que está ahí en la India, Señor. Te rogamos, Padre, que tú les guardes, Señor, en este tiempo de pruebas, Señor, en este tiempo, Señor, en el cual ellos simplemente no pueden funcionar, Padre, en esta sociedad que les relega, Señor, que les hace a un lado, que piensan que el día de hoy son extranjeros porque no comparten la religión hindú. Padre, te rogamos porque tu palabra sea distribuida en el país de la India y que nuestros hermanos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Guárdales, sosténles, llénales con tu Espíritu Santo. Protégelos, Señor, lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. El número 9 es la nación de Irán. En Irán, cualquier actividad cristiana en farsi, persa, es ilegal y los cristianos de origen musulmán son perseguidos severamente. ¿Cómo afecta a los cristianos específicamente esta persecución? Los conversos del Islam al cristianismo son los más perseguidos, especialmente por el gobierno y en menor medida por sus familias y la sociedad. El gobierno los ve como un intento de los países occidentales de socavar el Islam y el régimen islámico de Irán. Muchos líderes de grupos de cristianos de trasfondo musulmán han sido arrestados, procesados y han recibido sentencias duras de prisión por crímenes contra la seguridad nacional. Ellos creen que el cristianismo es un método de Occidente para poder conquistarles, para atacar, dividir al gobierno iraní. Las comunidades históricas de cristianos armenios y asirios son reconocidas y protegidas por el Estado, pero estos cristianos son tratados como ciudadanos de segunda clase y no se les permite el contacto con cristianos de trasfondo musulmán. La persecución es peor para aquellos que pertenecían al Islam y se han convertido a nuestro Señor Jesucristo. Es en este lugar, Irán. Los funcionarios del gobierno son responsables por muchas de las prisiones y sentencias que se produjeron a cristianos en Irán, especialmente los convertidos del Islam. 67 cristianos presos o condenados sin juicios. También en el año 2018 hubo 20 ataques a iglesias o a lugares cristianos. Puertas Abiertas está pidiendo oración para distribución de Biblias y literatura cristiana, formación bíblica, apoyo de proyectos multimedia, defensa pública y asistencia postraumática. Entonces, algo que vemos el día de hoy es que los proyectos multimedia son un recurso muy importante, ya que por tierra la distribución bíblica es más complicada. Por medio de recursos multimedia es que la iglesia puede ser bendecida en Irán. Oremos por nuestros hermanos en Irán. Señor, queremos poner en tus manos a la iglesia en Irán. Padre, tú les conoces, tú tienes un propósito para sus vidas. Tú quieres que tu iglesia sea luz en este mundo lleno de tinieblas, Señor. Te rogamos por nuestros hermanos, Padre, que tú proveas todos los recursos, Señor, para que ellos puedan conocerte y darte a conocer, Señor. Te ruego por estos hermanos que incluso han sido separados de sus familias, han sido aislados de sus familias, sus mismos familiares les han rechazado por convertirse de las tinieblas a la luz, Señor. Yo te ruego que tú traigas luz a este país, Señor, y que nuestros hermanos puedan conocerte, Padre. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Ok, número 8 está la nación de Yemen. Yemen es la nación más pobre del mundo árabe, con aproximadamente 29 millones de personas y algunos cientos de cristianos. Cerca de 27 ataques, esto fue en el 2018, contra cristianos sucedieron en el año 2018.
¿Cómo afecta a los cristianos? La iglesia en Yemen se compone en su mayoría por locales ex musulmanes que viven su fe en secreto. El castigo por abandonar el Islam puede ser la muerte o el destierro. Tanto hombres como mujeres conversos casados con musulmanes se arriesgan al divorcio y la pérdida de la custodia de sus hijos. Los cristianos yemeníes son especialmente vulnerables a la crisis humanitaria, ya que la ayuda que se distribuye a través de organizaciones islámicas y mezquitas locales suelen discriminar a quienes no consideran musulmanes piadosos. Imagínate que por ser cristiano, tú pierdes a tu familia, pierdes a tus hijos, pierdes la custodia de tus hijos. Y no solamente eso, sino la ayuda humanitaria solamente es reservada para un musulmán piadoso y no para los, y mucho menos para los cristianos. Los cristianos no reciben esta ayuda. Vamos a orar por nuestros hermanos en Yemen. Padre, queremos poner en tus manos la situación que prevalece en Yemen. La iglesia, tu iglesia en Yemen, Señor, que está siendo perseguido, aquellas personas que se han quedado sin su familia, aquellas personas que en secreto creen en ti, Señor, porque si ellos lo confiesan, pueden perder a sus hijos, Señor. Padre, tú dales esta valentía, Señor, esta seguridad, esta paz y esta confianza que solo tu evangelio puede dar, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú traigas tu luz a familias completas, Señor, en Yemen, Dios. Yo te ruego que tú traigas toda provisión, Señor, toda necesidad, Señor, que tú la suplas, Dios, para la iglesia en Yemen, Señor. Guárdales, Señor, protégeles, Dios, les ponemos en tus manos. Ayúdanos a tener en mente, Señor, que hay hermanos que no la están pasando bien. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Vamos al número 7. El país número 7 es Sudán. El régimen actual, islamista y totalitario, quiere controlar todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Salir del Islam y elegir el cristianismo se castiga con la muerte. Estamos en esta parte de aquí, África. Los cristianos en Sudán experimentan altos índices de violencia, especialmente en la región de las montañas Nuba. Cerca de 63 cristianos presos o condenados sin juicio. Esto fue en el año 2018. ¿Qué y quiénes causan la persecución en Sudán? La persecución es impulsada por el gobierno y los musulmanes radicales, a menudo de una forma sistemática que recuerda a políticas de limpieza étnica. Bajo el régimen autoritario de al-Bashir y su partido, no hay Estado de Derecho en Sudán. Las leyes de prensa son restrictivas y la libertad de expresión está muy restringida. El paisaje étnico-cultural del país es complejo. Árabes, etnias africanas, musulmanes y cristianos. La secesión de Sudán del Sur en 2011 no resolvió los problemas con los sudanenses de etnia africana, muchos de ellos cristianos que siguen viviendo en el país. Todas las comunidades cristianas en Sudán tienen miedo de conversar sobre su fe con los musulmanes, ya que esto podría interpretarse como un acto que fomenta la apostasía contra el Islam. En el último año ha habido detenciones a líderes cristianos. Muchas iglesias han sido demolidas o están a la espera de serlo. Muchos cristianos están siendo atacados en los montes de Nuba, donde hay un conflicto en curso entre fuerzas gubernamentales y rebeldes. Por su parte, muchos conversos de trasfondo musulmán incluso se abstienen de criar a sus hijos como cristianos porque podrían revelar inocentemente la fe de sus padres. Puertas Abiertas está pidiendo oración para que puedan distribuir ayuda y recursos cristianos, formación bíblica y de preparación contra la persecución y desarrollo comunitario. Los cristianos en Sudán han quedado en medio de un conflicto entre rebeldes y el gobierno, pero ellos llevan su cristianismo en secreto porque esto puede causarles
la muerte. Hay todo un tema político en medio de la iglesia en Sudán. Oremos por el gobierno, por nuestros hermanos en Sudán. Padre, queremos poner en tus manos el país de Sudán, Señor. Nuestros hermanos en Sudán, Dios. Aquellos que están sufriendo bajo el régimen actual y aquellos que también están sufriendo por los rebeldes que están en contra del gobierno, Dios. Yo te ruego, Padre, que ellos tengan este valor, Señor, y que confortes y traigas paz a su alma, Señor, conociendo tus promesas, Señor, proveyendo a sus necesidades, primeramente tu palabra y tu Espíritu Santo en medio de ellos, Dios. Yo te ruego por estas familias, Señor, que tienen el temor de criar a sus hijos en la fe cristiana, teniendo el temor de que ellos inocentemente puedan descubrir cuál es su fe, Dios. Los ponemos en tus manos. Amén. Eritrea es el número 6. Eritrea es un importante contribuyente a la crisis mundial de refugiados. Miles de eritreos continúan huyendo. Muchos cristianos, si aún no han abandonado el país, es probable que estén en prisión. Los cristianos se ven obligados a unirse a las fuerzas armadas y los protestantes en particular se enfrentan a graves problemas para acceder a los recursos comunitarios y a los servicios sociales prestados por el Estado. Los cristianos de grupos eclesiales no tradicionales sufren la persecución más dura, tanto por parte del gobierno como de la Iglesia ortodoxa. Tanto los conversos de trasfondo musulmán como los de trasfondo ortodoxo se enfrentan a duros maltratos por parte de sus familiares y comunidades. En el último año, las fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo muchas redadas casa por casa y arrestaron a cientos de cristianos. Esta presión extrema a la violencia ejercida por el Estado está obligando a cristianos a huir del país. Entonces, no solamente en Eritrea, no solamente es el Estado el que persigue a los cristianos casa por casa. Aquí ya vamos a ver una persecución un poco más frontal, un poco más directa y violenta hacia los cristianos, ya no solamente socialmente, sino que ahora una violencia literal, una violencia directa a la iglesia en Eritrea. No solamente esta persecución es a cargo del Estado, sino que también la iglesia ortodoxa persigue a la iglesia cristiana en Eritrea. Oremos por hacer conciencia y pasar tiempo en oración por este país y por asistencia práctica a los cristianos perseguidos. Hay muchos refugiados, muchos que están saliendo del país, muchos cristianos en Eritrea. Fíjense, en el año 2018, cerca de 370 cristianos presos o condenados sin juicio. Los cristianos presos en Eritrea son mantenidos en condiciones inhumanas. Muchos confinados en contenedores expuestos a temperaturas abrasadoras. Simplemente por la temperatura en este lugar, estas jaulas metálicas en estos contenedores, ellos están muriendo. Oremos para que Dios provea de asistencia práctica a los cristianos perseguidos, a los que están sufriendo en Eritrea. Oremos por la iglesia en Eritrea. Padre, ponemos en tus manos a la iglesia en Eritrea, Señor, aquellos hermanos que el día de hoy están encarcelados, Señor, en estos contenedores, Dios. Padre, guárdales, Señor, sosténles, Dios, y por favor te rogamos que abras puertas, Señor, de asociaciones que permitan la ayuda a nuestros hermanos. Sin duda, el pretexto es un tema político, Padre, y son acusados como de rebeldes, ir en contra del Estado, Padre, pero sabemos que es por su fe que les han encarcelado. Padre, te rogamos por la iglesia en Eritrea, Señor. Tú provee, Señor, de esta ayuda a nuestros hermanos, Padre, y te rogamos por el gobierno de ese lugar. Padre, tú tienes el poder de transformar corazones. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Lugar 5, ya vamos a la mitad. Aquí la violencia, les decía, va a ir aumentando y cada vez va a ser una persecución más frontal. La sociedad pakistaní, altamente islamizada, ataca sistemáticamente a los cristianos
y los aísla del resto de la población. Con leyes contra la blasfemia, los cristianos viven con una espada de Damocles sobre sus cabezas. Las iglesias tradicionales tienen relativa libertad de culto y otras actividades. Algo que necesitamos mencionar en esta lista es que no se está tomando en cuenta como cristianos a cierto título específico de denominaciones cristianas. Se considera iglesia cristiana a todo aquel que ha puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay incluso cristianos dentro de la religión tradicional en ese país que ellos creen, confían y viven solamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo y también padecen esta persecución. Entonces, esta lista abarca ese tema, no específicamente una denominación, está enfocada en lo que nos convierte hijos de Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias tradicionales tienen relativa libertad de culto y otras actividades, sin embargo, están muy vigiladas y han sido blanco de ataques con bombas. Esto lo supimos apenas en el año pasado y antepasado en Pakistán. Blanco de ataques con bombas. Las iglesias cristianas más activas en evangelismo y trabajo con jóvenes sufren la mayor persecución. Todos los cristianos sufren de discriminación institucionalizada. Los empleos peor considerados y con las peores condiciones están oficialmente reservados para los cristianos. Muchos cristianos son pobres y algunos de ellos son víctimas de esclavitud. También existe un buen número de cristianos de clase media, pero eso no los libra de la marginación o la persecución. Las notorias leyes de blasfemia del país se dirigen a las minorías religiosas, incluidas las minorías musulmanas, pero afectan a la minoría cristiana en particular, sean o no pobres. Oremos por alfabetización de nuestros hermanos en Pakistán, formación profesional, ayuda urgente a víctimas. Conocimos estas noticias de bombas en las iglesias, simplemente porque creen en el Señor Jesús. Empoderamiento de mujeres, formación bíblica, formación a pastores, asistencia postraumática. El empoderamiento de mujeres habla de simplemente los derechos de la mujer en ese país y sobre todo en nuestras hermanas. Oremos por asistencia postraumática de estos eventos que han sufrido nuestros hermanos en Pakistán. Padre, ponemos en tus manos, Señor, a la iglesia en Pakistán, Padre, tu iglesia. Padre, aquellos que han creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que han depositado la fe en ti, Señor. Queremos orar por ellos, Padre. Queremos pedirte, Señor, que traigas consuelo, restauración, Señor, que haya restitución, Señor, de los bienes de la iglesia, Padre, y que, Padre, tú les des libertad, Señor. La iglesia está siendo relegada, Señor, y está siendo menospreciada, discriminada, perseguida en Pakistán, Señor. Pero tú la guardas, tú la tienes en tus manos. Te ruego que les guardes, sosténles, Padre, y provee todo lo necesario. Pedimos por nuestros hermanos en Pakistán, en tu nombre, Jesús. Amén. Libia es el país número 4. Aquí está Libia. En el año 2018, a partir de ese año, Libia ocupó el número 4 y se ha mantenido ahí. 20,000 cristianos de África subsahariana migraron hacia el país, que se vuelven más vulnerables a la presión y a la violencia. Por lo menos 10 cristianos fueron asesinados por causa de su fe en Libia. Los cristianos de trasfondo musulmán se enfrentan a una presión muy intensa y violencia por parte de su familia y la sociedad en general para que renuncien a su nueva fe. Los inmigrantes cristianos son el blanco de varios grupos islamistas y otros grupos delictivos que llevan a cabo secuestros. También ha habido casos en los que los cristianos han sido asesinados de manera brutal. Los cristianos inmigrantes son acosados y amenazados por musulmanes radicales, y quienes expresan públicamente su fe se enfrentan al arresto y a ataques violentos. La ausencia de gobierno central que imponga ley y orden hace que la situación de los cristianos sea precaria.
El nivel de violencia contra cristianos en Libia es muy alto. Oremos por formación de nuestros hermanos en Libia, por distribución de literatura cristiana, por el desarrollo socioeconómico de la iglesia, por defensa pública y movilización a la oración. Oremos por nuestros hermanos en Libia. Padre, te rogamos por el país de Libia, por la iglesia en Libia, Señor. Rogarte, Señor, por nuestros hermanos que están sufriendo violencia, Padre. Aquí no solamente es meterlos a la cárcel, aquí ya directamente es asesinarlos, Dios. Te rogamos por nuestros hermanos, que su fe esté firme, Señor, que su corazón esté descansando en tus manos, Señor, y que puedan confiar en tus promesas, Padre. Te rogamos que tu palabra sea distribuida en ese país, Señor, que puedan tener más recursos, Padre, y que la iglesia nos movilicemos, Señor, nos unamos en oración constante por nuestros hermanos en Libia. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos a los 3 países donde es más difícil ser cristiano. El número 3 lo ocupa el país de Somalia, en esta zona. En el año 2018, la violencia contra los cristianos de Somalia viene de diferentes fuentes: familia, tribus, autoridades, milicias y los grupos extremistas como Al-Shabaab. Por lo menos 50 cristianos fueron asesinados en el 2018. La única comunidad cristiana conocida son los cristianos de trasfondo musulmán, aquellos que pertenecían al Islam y que se han convertido a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los terroristas de Al-Shabaab los consideran un objetivo prioritario y a menudo han sido asesinados en el acto al ser descubiertos. Pero la operación islámica no se limita a Al-Shabaab. Los cristianos también enfrentan una persecución muy alta por parte de la familia y la comunidad en general. En los últimos años la situación parece haber empeorado. Los extremistas islámicos han intensificado su búsqueda de cristianos. Un intento de abrir una iglesia en Hargeisa, Somalandia, fracasó porque el gobierno se vio obligado a ceder ante la presión de la población local. ¿Qué es lo que está pidiendo? Oración, puertas abiertas, movilización a la oración, defensa y concienciación, apoyo al discipulado, distribución de literatura cristiana y programas de desarrollo comunitario. Es interesante que donde hay más violencia, la persecución es más directa. Nuestros hermanos lo que piden es poder conocer más a nuestro Señor Jesús, poder crecer en este discipulado, poder tener recursos de discipulado, poder tener recursos para que su fe crezca, que ellos puedan permanecer conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y entre paréntesis, eso es algo importante, familia, porque la iglesia perseguida ruega para tener recursos de discipulado, ruega para poder tener más herramientas y crecer en su fe. Y nosotros el día de hoy tenemos tantas herramientas que hemos hecho a un lado. Este día de oración y ver las situaciones en estos países es una oportunidad para que despertemos y en primer lugar unamos nuestras oraciones y nos demos cuenta que hay cristianos que están sufriendo esto. Levantemos nuestra oración por los hermanos en Somalia. Padre, muchas de estas situaciones que estamos conociendo simplemente tú las estás utilizando para despertar nuestro corazón, Dios, para que nos demos cuenta el gran privilegio que tenemos el día de hoy, Señor. Padre, estamos en medio de una pandemia y la iglesia el día de hoy no se puede reunir en un lugar físico, al menos en nuestro estado, Dios, al menos en este país. Padre, pero muéstranos el gran privilegio y las herramientas que tenemos, Padre, y que no estemos anestesiados y dormidos, Señor, y que nos demos cuenta que hay cristianos en Somalia que están siendo golpeados, que están siendo asesinados, que nos demos cuenta, Padre, que ellos están firmes en su fe. Que nos demos cuenta del gran privilegio que tenemos, Padre. Te rogamos por Somalia, te rogamos que tu palabra
pueda llegar cada vez más a Somalia. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. País número 2, Afganistán. En un país donde la pertenencia a la tribu o familia es lo primero. Los cristianos considerados traidores están bajo una gran presión para negar su fe. Todos los cristianos afganos son conversos del Islam y no pueden vivir su fe abiertamente. De común, hay una sola solución para los cristianos que son descubiertos: la muerte. Ni los grupos islámicos radicales ni la familia de un converso suelen mostrar misericordia a este respecto. A los conversos se les considera enajenados y algunos pueden terminar incluso en un hospital psiquiátrico y ver sus casas destruidas. La familia, clan o tribu tiene que salvar su honor a costa del cristiano. Incluso las propias familias están quemando vivos a los cristianos en Afganistán. Es un método de limpiar el honor de la familia, de la tribu, del clan. No es como eres cristiano y bueno, te quitamos tus cosas, te separamos de tu familia, te metemos a la cárcel. La sentencia inmediata es la muerte de todo aquel que reconoce creer en nuestro Señor Jesucristo. Algunos salvan la vida porque se les considera que están enfermos mentalmente y están en lugares de readaptación mental. En estas clínicas hay tantos cristianos, oremos por ellos. Simplemente se les considera que han perdido la razón porque creyeron en Jesús. Alguna vez escuché esta frase cuando se la dijeron a un artista cristiano. Dijeron: oye, tú ya te volviste loco, solamente estás hablando de Jesús. ¿Que los cristianos te lavaron el cerebro? Y él contestó: sí, no solamente el cerebro, me lavaron el corazón. Oremos porque, dice la Escritura, por la locura de la predicación del Evangelio. Para lo que el mundo es locura, para nosotros es una verdad. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo trae libertad y vida eterna. Que la fe en nuestro Señor Jesucristo trae salvación eterna. Oremos por nuestros hermanos en Afganistán que están sufriendo persecución, que no pueden ejercitar y ejercer su fe libremente en el país de Afganistán. Señor, queremos levantar nuestra voz pidiéndote por Afganistán y nuestros hermanos, por la iglesia en Afganistán, Padre. Te rogamos, Señor, por aquellos que están en estos hospitales psiquiátricos, Dios, considerados como enfermos mentales porque han creído en ti, Señor. Aquellos que han sido separados de sus familias, incluso sus propias familias, si no los han llevado a estos centros, los han asesinado para limpiar el honor de la familia. Que ellos consideren todavía un doble honor, un mayor honor, el padecer por tu nombre, Señor, y que nosotros aprendamos de ello. Te rogamos por nuestros hermanos en Afganistán. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Y vamos a terminar con el país número 1. Algo interesante en Corea del Norte. La posición número 1 de esta lista la ocupa Corea del Norte, pero desde el año 2002. No hay señal de una vida mejor para los 300,000 cristianos aproximadamente que están en este país. Se estima un número entre 50,000 a 70,000 cristianos norcoreanos presos en campos de trabajos forzados. Los cristianos deben mantener su fe en secreto. Si se descubre su fe, son enviados a campos de trabajo forzados donde podrían morir por malnutrición o tortura. Esta es una imagen similar a lo que sufrió el pueblo judío en los campos de concentración. Es lo que está sucediendo en Corea del Norte. Desde el año 2002, Corea del Norte sigue siendo el país número 1 donde es más difícil ser discípulo de Cristo. Corea del Norte se rige por las costumbres administrativas de las sociedades comunistas, totalmente anticristianas.
Desde 1948, Corea del Norte ha estado gobernada por una sola familia, ahora ya en la tercera generación. La adoración casi divina a los gobernantes no deja lugar para ninguna otra religión. Especialmente los niños son adoctrinados de tal forma que a veces delatan a sus propios padres, convencidos de que están haciendo algo bueno y correcto. Por ello y por la propia inocencia de los niños, muchos padres prefieren no contarles nada acerca de su fe cristiana a los hijos, especialmente cuando aún son muy jóvenes. Si se descubre a los cristianos, no solo son deportados a los campos de prisiones como criminales políticos o incluso asesinados directamente, sino que sus familias también compartirán su destino. Si encuentran a un padre de familia y lo descubren que es cristiano, puede ser asesinado. Si no es llevado a este campo de concentración, puede ser asesinado, pero no solamente él, sino sus hijos, su esposa, su familia. Encontrar a otros cristianos para adorar y orar en comunidad es casi imposible. Y si algunos se atreven a hacerlo, se reúnen en el más absoluto secreto. Las iglesias que se muestran a los visitantes turísticos en Pyongyang tienen fines meramente propagandísticos. Hay fachadas, hay simulaciones de una aparente libertad de culto a los cristianos. Simplemente son fachadas, son simulaciones meramente propagandísticos. Oremos por refugio, ayuda, capacitación a creyentes, refugiados norcoreanos en China. Hay muchos que han huido y necesitan ser restaurados, necesitan capacitación. Norcoreanos que están en otros países, entre ellos China. Oremos por nuestros hermanos en Norcorea. El año pasado escuchamos el testimonio de una hermana de Corea del Sur y ellos platicaban que el sueño más grande, uno de los sueños que tiene la iglesia en Corea del Norte, dice que preguntaron qué es lo que más quisieran como iglesia, qué deseo hay en su corazón como iglesia. Y ellos no dijeron, seguramente sí tienen este deseo, pero no dijeron en primer lugar ser libres, tener un templo, tener acceso a la escritura, podernos reunir en un lugar, tener más libertad y más derechos. Ellos lo que dijeron en primer lugar es que su más grande anhelo era levantar su voz audiblemente y adorar a nuestro Señor Jesús, porque tienen que ejercer su fe en el más profundo silencio, adorando en su corazón, buscando a nuestro Señor Jesús. Qué gran lección tenemos nosotros al ver la iglesia en Corea del Norte. Oremos por ellos. Padre, queremos terminar este tiempo de oración por la iglesia en Corea del Norte, Dios. Que tú traigas defensa, paz, ánimo, Dios, a los corazones de nuestros hermanos, Dios. Padre, que ellos puedan crecer en su fe, Señor, conociéndote a ti, Señor Jesús. Padre, que sus familias y sus hijos puedan librarse del engaño del régimen que quiere tener el control, esta familia que sigue queriendo tener el control del país, Dios. Te rogamos por nuestros hermanos en Corea del Norte, que aunque lo hagan en ese profundo silencio, en su corazón cada vez haya más certeza de quién eres tú. Te rogamos por nuestros hermanos en Corea del Norte, lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Sigamos orando, hermanos, por no solamente estos 10 países. Puedes buscar la página www.puertasabiertas.org y ahí hay más naciones, y ahí hay más maneras de poder servir, ayudar y estar orando por nuestros hermanos, por la iglesia perseguida en el mundo.